Ya, tenemos grabación también. Y no veo más gente ahí en la... Se escucha con un eco, me dicen. ¿Todos tienen el mismo problema? Ok. Ya, ahora sí. Eso, muy bien. Ya. Perfecto, ahora sí. Ya. Buenas noches. Entonces, esta va a ser la primera sesión de lo que tiene que ver con la organización de este curso, ¿cierto? Que habíamos hablado que era origen y evolución de las aves. Y recibieron ustedes una revisión preliminar de cómo pretendemos organizarlo. Em, entonces vamos a hacer una primera aproximación en esta primera parte para comentar entonces de qué se va a tratar. Em, una motivación, vamos a ver esta imagen, quizá ustedes la conozcan, es parte de los documentales de la BBC de las aves del paraíso, y obviamente es una primera aproximación que vamos a hacer a modo de motivación, ¿cierto? Para entender finalmente qué es lo que nos reúnen aquí, que es la motivación, el interés por conocer el registro fósil y también el origen, la evolución y la diversificación de las aves. Las aves del paraíso, ¿cierto? Son estas aves bastante exóticas que se caracterizan por estos bailes de cortejo, estos plumajes extraños, y son el arquetipo bien general de cuando hablamos, ¿cierto? De un montón de características que nos llaman a atención de la diversidad de las aves modernas, que son cerca de 10.000 especies en todo el mundo. Estas obviamente incluyen los plumajes llamativos, la conducta, la distribución que tienen y por sobre todo, ¿cierto?, la capacidad de vuelo, siendo un grupo que conserva esa característica en su totalidad. Y quienes no son aves voladoras, ¿cierto?, es una característica secundaria, a, que es la de la pérdida de la capacidad del vuelo. Por lo tanto, son un grupo bastante interesante, diverso, y dentro de lo que son los tetrápodos, ¿cierto? Los vertebrados, excluyendo lo que denominamos peces y anfibios, el grupo, como les decía, más diverso con estas aproximadamente 10.000 especies actuales, más aún si tenemos en consideración, como les decía, la extensión del registro fósil. Entonces, a modo de motivación para poder revisitar, ¿cierto?, las eh, imágenes interesantes que hay de aves en todo sentido. No por nada, ¿cierto? Estas características llamativas que tienen de apariencia, de conducta, la fácil identificación a través de los plumajes de las diferentes especies hacen que también sean uno de los elementos más atractivos para la fotografía de fauna en general. Por lo tanto, es obviamente hacia este grupo en el que nos vamos a enfocar como motivación, les decía, de todos estos aspectos que estamos resaltando.
La diversidad de aves no solamente comprende lo que típicamente reconocemos como pájaros, estos animales de mediano, pequeño tamaño, presentes en todos los ambientes del mundo y voladores, sino que también comprende una serie de características que llaman la atención y que son en verdad récords de los mismos. Tenemos aves que recorren 90.000 kilómetros, ¿cierto?, en sus migraciones, siendo las migraciones más largas de todos los animales en el mundo, desde el Neártico hasta la Tierra del Fuego, ¿cierto? O Antártida. Tenemos aves que son marinas, como estos en español castizo le denominan paíños, eh, que son parientes de golondrinas de mar, de procelárido, que anidan al interior del desierto de Atacama, 75 kilómetros, ¿cierto?, alejados de la costa. Eh, Tenemos aves, ya les decía, que secundariamente han perdido el vuelo, que son terrestres, como los kiwi, el ave elefante, de gran tamaño, con estas propiedades. Por lo tanto, además, comprenden, ¿cierto?, una serie de eh, adaptaciones a la vida en donde destacan las características propias de la diversidad de este grupo, mayor razón aún interés para estudiarlo. Como les decía, hoy en día nos aproximamos mucho a través de, por ejemplo, la fotografía hacia las aves, pero también tienen la característica de que como elemento de historia natural han sido ampliamente estudiados y en todos los países del mundo, en todas las regiones del mundo, si hay un grupo del cual existe diversidad de literatura para revisar, para reconocer en el campo, como las famosas guías de campo, es principalmente en el caso de las aves por sobre cualquier otro animal. Como les decía, las características propias de las mismas hace que sean fácil identificar normalmente, ¿cierto? Las especies más llamativas son fáciles de avistar, ¿cierto? Son conspicuas en todos los ambientes, tenemos diferentes características para poder identificarlas, como los cantos, los plumajes que permiten ese ejercicio y por lo tanto también son, como estamos viendo, una primera aproximación que uno puede tener a la historia natural, lo que también lleva a que mucho de la observación de aves comprenda una extensión importante de gente aficionada al tema. No soy ajeno a ese grupo de personas, ¿cierto? Y en ese sentido cada uno puede tener el grupo de su predilección de estudio dentro de las aves. El mío durante gran parte del tiempo fueron los pingüinos y sigue siendo un grupo que me causa mucho interés. Y hay cosas, ¿cierto? Llamativas que uno puede hacer desde la perspectiva de empezar a observar estas aves en terreno. Por ejemplo, aquí en la isla Rey Jorge, en Antártida, tuvimos la oportunidad de ver las tres especies juntas del género Pygoscelis, de estos pingüinos típicamente antárticos y subantárticos, que se encontraban juntas en un mismo lugar, en una misma toma de cámara, como podemos ver aquí las tres especies, lo cual no deja de ser interesante, como les decía, recalcando todo lo anterior que estábamos mencionando, lo fácil que son de identificar, eh, lo fácil que son de observar, ¿cierto? Y lo llamativos que son en sí mismos y lo que genera, ¿cierto?, nuestra empatía de encontrarnos con estos animalitos. También símbolos culturales, ¿cierto? Eh, Ustedes ya conversábamos esto en la ocasión anterior de lo interesante que son los elementos de historia natural cuando se toman como símbolos culturales asociados, ¿cierto?, a lo que pueden representar en la heráldica. ¿Cierto? Es común encontrar aves, la famosa águila bicéfala como símbolo de poder, que en la heráldica tiene su transmisión en el tiempo hacia el águila de Julio César y se transmite como bicéfala con esta orientación ya sea hacia pasado, presente, oriente, occidente, como extensión, ¿cierto?, de la totalidad, su adaptación más local
con el cóndor en nuestro escudo nacional como representante de la fuerza, esta visión tanatológica que tenemos también en la literatura de representación de la muerte, de lo oscuro, de lo nocturno con los cuervos, e incluso más allá de las aficiones particulares de cada uno, ¿cierto? Las adaptaciones locales, ¿cierto? Ustedes saben que el chuncho está adaptado como símbolo de la Universidad de Chile, siendo originalmente el búho de Palas Atena, el símbolo de la sabiduría y por lo tanto se adapta como mascota de la universidad, la versión nacional de este grupo de aves que es un chunchito. Por lo tanto, también ahí hay una representación cultural de todo lo que las aves representan en la extensión de nuestro entendimiento con este grupo de animales. Ahora, no lejos de todo esto, obviamente hay que reconocer que al igual que la mayoría de los grupos de animales, las aves también no son ajenas a la crisis actual de la biodiversidad, a pesar de ser dentro de los vertebrados el grupo que tiene el menor cantidad de especies en alguna categoría de conservación de las que establece la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que son cerca de 12% de las especies de aves se encuentran en alguna categoría de conservación, no es menor. También es, cuando esto lo llevamos a poblaciones de aves en todo el mundo, nos vamos a encontrar con un 49% de las poblaciones de aves que se encuentran disminuyendo, con números, ¿cierto? Importantes, llamativos, ¿cierto? Por ejemplo, entre 1850 y 2016 en Japón, cerca del 94% de las especies forestales de aves han representado una declinación, una pérdida. El 88% cuando se refiere a especies de aves en humedales, el 62% de las poblaciones de campos agrícolas tropicales en Costa Rica, uno de los sitios de mayor diversidad, biodiversidad en el planeta. Por lo tanto, una cuestión contextual a lo que está ocurriendo en todo el mundo con todas las especies de animales, la crisis de la biodiversidad que nos estamos enfrentando producto de la contaminación, de la pérdida de hábitat, de la introducción de especies introducidas, perdón, exóticas, y en ese sentido el caso más paradójico es el efecto de los gatos domésticos sobre las poblaciones de aves en todo el mundo. Por lo tanto, también llama la atención de que en el sentido de hoy hacer esta charla, estar presente hoy día con ustedes por su interés, tiene que ver además eh, como estamos viendo, la motivación personal que uno puede tener por el gusto mismo por las aves. Eh, también eh, por el valor cultural, como decíamos, que estas puedan tener, también por el contexto de conservación en el cual nos vemos enfrentados y a los cuales vamos, eh, obviamente, siempre estar enfocados, orientados con el sentido de poder conocer para poder, cierto, proteger. Eh, mm, ¿Están todos teniendo problemas con la presentación o solamente alguien en particular? Ya, ok, porque para que revisen siempre lo que pasa en el particular antes de verlo acá, porque el indicador de frecuencia de señal me indica que no tenemos ahí dificultades. Entonces, para poder estar atento. Gracias. Gracias a todos ahí por el feedback en el chat. Entonces, en ese sentido, ya habiendo hecho esta primera introducción motivatoria al tema, lo que vamos a estar revisando es, como bien dice el título, origen y evolución. Por lo tanto, lo primero a lo que nos vamos a enfocar es al origen, es establecer dentro del árbol de la vida, de la totalidad, de la extensión de la diversidad biológica que ya tuvimos la ocasión de revisar previamente.
el carácter de un único origen y el hecho de que todas las especies, ¿cierto?, comparten un ancestro en común, algunas entre sí más recientes que con las otras, pero toda la diversidad en el planeta biológica comparte un ancestro y un origen común. Nos vamos a enfocar a revisar lo cual es el origen y las relaciones de ancestría descendiente de lo que normalmente denominamos las aves. Y como primera aproximación vamos a entender que la hipótesis que vamos a presentar, a argumentar en el contexto de esta ponencia y sobre la cual vamos a construir en el transcurso de estas presentaciones va a ser aquella que señala que las aves, tales como las entendemos, como todo el grupo de lo que acabamos de revisar, como aves modernas, comparten un ancestro en común con lo que conocemos típicamente como en los grandes reptiles que son los dinosaurios, en particular, ¿cierto? Como los del Mesozoico. Ya habíamos entendido previamente que cuando nos referimos en este sentido, el nombre dinosaurio, entonces cuando lo usamos en su estricto, va a hacer sentido también a denominar a las aves, es decir, las aves en sí mismas, en un término correcto taxonómico, son un dinosaurio y cuando utilizamos la palabra dinosaurio hacemos referencia también a incluir a las aves en toda su extensión, palomas, pingüinos, etcétera, y no solamente cuando lo utilizamos en su lato o vernacularmente cuando lo usamos como lenguaje común, que generalmente cuando uno menciona la palabra dinosaurio hace referencia particularmente a lo que está dentro aquí en amarillo. En estricto rigor, en la forma correcta, entonces, cuando utilizamos la palabra dinosaurio, tenemos que saber que estamos incluyendo a las aves y no al grupo parafilético de los dinosaurios no avianos, como podríamos referirnos, ¿cierto?, a este grupo parafilético, si hacemos ahí el recondo, el recuerdo de las definiciones que habíamos visto en el taller previo de paleontología en general. Entonces vamos a revisar esta extensión en cuanto al origen, a cómo es que guardan relación, a la evidencia que respalda esto y obviamente a toda la diversidad que comprende en particular el grupo más cercano a las aves y amplio para la definición de poder hacer esta comparación, que es lo que denominamos los neoterópodos, que nuevamente en un sentido estricto incluye también, cierto, a las aves. Y por eso uno hace la distinción cuando quiere referirse, ¿cierto?, a los grandes reptiles extintos del Mesozoico, menciona que se habla de dinosaurios no avianos. Obviamente, el llegar a esta conclusión y la línea de evidencia que respalda el poder hacer esta afirmación, que aquí está resaltado en gris como la hipótesis defendida en este estudio y la hipótesis que vamos a argumentar y presentar a lo largo de esta presentación, va a ser el resultado de la contrapropuesta, la contraposición de diferentes hipótesis que se presentaron a lo largo en el tiempo, que son las que están resumidas en este cuadro. Es decir, si ustedes ven todas las partes que con una línea discontinua está presente el nombre aves, son todas alternativas de posición filogenética que se les ha dado a las aves al base a diferente evidencia en el tiempo y que han sido las evidencias que han sido, perdón, las hipótesis o las propuestas que han sido desestimadas por la propuesta actualmente aceptada y sostenida por obviamente el mayor conjunto de datos y resultados tanto experimentales como de campo que permiten afirmar que las aves son en consecuencia un grupo anidado dentro de los dinosaurios y en particular, si queremos definirlo muy sencillamente, más cercano al grupo que representa los, eh, por ejemplo, dinosaurios del tipo Velociraptor.
Otras de las hipótesis que se sostuvieron a lo largo del tiempo fueron, por ejemplo, las aves están relacionadas con otro grupo de dinosaurios, los ornitisquios. Las aves están por fuera de los dinosaurios, lo que lo hace un arcosaurio basal. Incluso hay propuestas en que las vinculaban a los pterosaurios, los grandes reptiles voladores del Mesozoico también. La mayoría de las propuestas en contraposición a la versión moderna aceptada actualmente proponían cierto una posición de las aves como un arcosaurio basal bastante por fuera cierto de la que agrupa a dinosaurios y cocodrilos por un lado, ¿cierto? Cercano ya sea hacia la base de Euparkeria, ¿se acuerdan que lo revisamos también cuando hicimos ese recorrido rápido sobre la diversidad y la evolución de la vida en el planeta? O algunos otros reptiles también basales arcosaurios como los prolacertiformes y por ejemplo, otro caso, otro ejemplo que también se proponía como el pariente más cercano a las aves y por lo tanto esta posición más basal a todos los arcosaurios del grupo de las aves como Megalancosaurus. Esto lo vamos a revisar en detalle, pero sin embargo todas estas propuestas alternativas han sido desestimadas y como les decía el conjunto de la evidencia pone más de manifiesto que la propuesta actual es la más cercana a... es la que da la explicación más verosímil de la diversidad de aves y del origen y la diversificación de estas actual. Para ponernos en contexto, ¿cierto? Sabemos que en 1859 este caballero publica su propuesta de origen de las especies por medio de la selección natural. En básicamente propone, ¿cierto? Lo que hoy por hoy entendemos como que todas las especies guardan una relación de ancestría y descendencia en común. Y por lo tanto un origen único y un mecanismo sobre los cuales esta los diferentes grupos biológicos se fueron diversificando en el tiempo a través de el mecanismo de la selección natural. Traigo a colación este hito importante porque ya tan solo un año después aparece el primer registro de una pluma fósil en los estratos de Solnhofen en Alemania, que es el denominado, ¿cierto? El Archaeopteryx litográfica, y después el hallazgo a los pocos años del espécimen de Londres, y después posteriormente el espécimen de Berlín, que es el más arqueotípico y el mejor conocido, y el que iconográficamente, ¿cierto?, se representa en los libros de texto, en las imágenes, para representar a Archaeopteryx. El hecho de que el hallazgo de este fósil haya tenido lugar a pocos años de publicado el origen de la especie, vamos a ver que tiene ahí un efecto en cuanto a su interpretación y al impacto que tiene en la consideración posterior del hallazgo de este fósil y de las propuestas evolutivas de el origen y relaciones evolutivas, ¿cierto?, de las aves. Archaeopteryx, para darle un contexto, aquí hay una bonita ilustración que nos da cuenta, nos da razón de una posible apariencia en vida. Cuando lo comparamos con un ave moderna, vemos que guarda a lo menos en las relaciones esqueléticas pocas características de lo que hoy reconocemos típicamente como un ave. Eh, Principalmente, ¿cierto? Cuando hacemos la comparación ósea, tenemos que, por ejemplo, no hay una expansión importante de la bóveda craneal que está ampliamente expandida en las aves. Esto está más relacionado con las dimensiones que encontramos típicamente en un dinosaurio. Los dedos de las manos no están fusionados en lo que es la típica característica del miembro anterior que forma la ala de las aves. No hay una quilla en el esternón desarrollada, no hay presencia de procesos transversos de las costillas que forman esta caja bien articulada típica de las aves. Hay presencia de gastralias que aquí no están ilustradas, que son estas costillas ventrales que hay presentes en dinosaurios. La cola tiene la extensión total como la de un reptil.
tampoco están fusionados los elementos de la cintura pélvica y tampoco están reducidos los elementos de la cola que forman, ¿cierto?, esta cola acotada y un elemento fusionado característico de las aves modernas que es el denominado el pigostilo. Esto lo vamos a revisar en detalle cuando hagamos el paso a paso, el recorrido grupo por grupo, pero podemos ver entonces que nosotros tenemos en consideración todas estas características, exceptuando. Yo quería volver. Ah, no me deja volver aparentemente. Bueno, exceptuando la presencia de pluma, vamos a encontrar que las características esqueléticas de Archaeopteryx son típicamente las de un dinosaurio, llevando incluso al caso de que dinosaurios que han sido encontrados en los mismos estratos de Solhofen, algunos eh, hallazgos de Archaeopteryx fueron confundidos con este en su interpretación y por lo tanto la única característica que reconocemos como aviana de la presencia del estudio de este fósil es o la más llamativa es la presencia de las plumas. Si no hubiesen estado conservadas las plumas en los especímenes estudiados, obviamente no habríamos identificado Archaeopteryx como otra cosa más que un dinosaurio. Una de las primeras personas en estudiar entonces los hallazgos de Archaeopteryx fue Richard Owen, recordarán ustedes también reconocido por ser el padre de la palabra eh, dinosauria, fundador entonces del grupo como tal. Él presenta este trabajo ya hacia 1862, en donde estudia este animalito y coincide en que se trata, ¿cierto? Ahí está la ilustración del trabajo de Owen en, eh, en el hallazgo de un ave propiamente tal y coincide con las interpretaciones que se habían hecho previamente de reconocerlo como un ave y no hace mucho énfasis en el hecho de que independiente de las plumas no hay muy pocas otras características esqueléticas que tengan eh, relación con lo que reconocemos como la anatomía típica de un ave. Recordarán ustedes que además Sir Richard Owen era como pensador un creacionista, era un creyente eh, de que las aves perdón, de que los organismos tenían un origen único e inmutable. Por lo tanto, obviamente, interpretarlo desde otra perspectiva se hacía difícil, ¿cierto?, en este marco teórico filosófico de este pensador. Sin embargo, este otro científico, Huxley, también conocido como el Bulldog de Darwin, ya en esa época era un ferviente eh, evolucionista, por eso la, el mote de el Bulldog de Darwin, defensor acérrimo de las ideas del autor de Charles Darwin, del origen de la especie y de la evolución y de la relación de cambio de estas en el tiempo. Lo que lo llevó a participar en importantes debates ahí al respecto con otros personajes de la época y fue quien decía entonces a también estudiar los fósiles de Archaeopteryx, que entonces teniendo en consideración de que si los animales venían, o, ¿verdad? Los organismos, perdón, todos los organismos vivos venían de este origen común, de eh, este stock común, ¿cierto? ¿Por qué entonces no existían gaps grandes entre estos? Es decir, ¿por qué no se veía algo que estuviera en medio camino entre un reptil y un ave? Entonces él dice, bueno, el tema, la explicación de esto es que estos gaps alguna vez existieron en épocas pasadas y no se observan hoy en día porque han desaparecido, se han extinto. Noción que recordarán, ¿cierto? También de lo que revisamos previamente, era pensamiento bastante innovador, eh, original para la época en comparación, ¿cierto? Con la visión de lo que hoy damos por sentado y todos entendemos, ¿cierto? De que las especies fósiles sí representan, por ejemplo, organismos que se han extinto en el tiempo.
Y en ese sentido, entonces, Huxley, con esta noción de ascendencia, ancestría y ascendencia, entiende e interpreta Archaeopteryx entonces como uno de estos eslabones perdidos y en particular como el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves, y es uno de los que primeramente plantea ya hacia 1868 de que entonces las aves tienen un origen en común con los dinosaurios, o dicho en la lógica de Huxley en esa época, las aves provienen de los dinosaurios. Eh, Cuidado en el vocabulario, que hoy día podemos tener más precaución, ¿cierto?, en la utilización, y nos referimos, ¿cierto?, a que ambos grupos tienen un ancestro en común o comparten un ancestro en común más reciente entre ellos que con cualquier otro grupo de animales, y esa sería como la forma más correcta de verbalizarlo. Me imagino que ya para estas alturas del partido, ustedes se preguntarán si alguien lo dice ya finales del siglo XIX, ¿por qué entonces la idea de que las aves son dinosaurios nos ha parecido tan novedosa y la tenemos más asimilada, ¿cierto?, a un concepto que está en nuestras cabezas más o menos desde los 90 y que quizás para los que somos más viejitos es una idea que se popularizó, ¿cierto?, en películas como Jurassic Park. Se llamaba Jurassic Park originalmente, para los que solamente conocen la versión más reciente. Eh, y ahí viene la historia de esta hipótesis. Se da por aceptada muy hacia finales del siglo XIX y está bien extendida la noción de que las aves eh, son parientes de los dinosaurios, están relacionados cercanamente a los dinosaurios. Sin embargo, hay que tener en consideración que fuera de Archaeopteryx y algunos pocos hallazgos más que tuvieron lugar, eh, no, como las aves marinas Ixtiornis o los Esperornitiformes, ¿cierto? Que son otras aves que se conocieron del Cretácico y que eran de las pocas aves fósiles que se conocieron durante gran parte de la paleontología de vertebrados, ya está más entrado la primera mitad, la última mitad, ¿cierto? O el último tercio del siglo XX. em, el registro fósil de aves, como les digo, era bastante acotado, pequeño, poco representado y por lo tanto había poca evidencia, a diferencia de lo que tenemos actualmente, de que pudiese explicar esta transición y además en 1926 eh, este paleontólogo danés, me van a perdonar si es que lo pronuncio más mal, Gerard Hellman, publica este libro, ¿cierto? Que está ahí la carátula más típica que se conoce, El origen de las aves. Yo tengo una copia en mis manos de ese libro. Quería revisar si está correcto con lo que dije en la fecha. Eh, y en este libro, que es un compendio de una serie de artículos que originalmente había publicado en danés este autor, y posteriormente fueron traducidos al inglés y reunidos en este libro, eh, re- compila todo lo que se sabía respecto a las aves y otros organismos fósiles con los cuales pudiese ser comparados en búsqueda de una aplicación de su origen y con qué animales estaban mayormente relacionados. Obviamente, al hacer la comparación con dinosaurios, las evidencias saltan a la vista. El libro tiene una colección importante de estudios de anatomía comparada y por ejemplo, biología del desarrollo de las aves, y lo compara con todas las hipótesis, ¿cierto?, que estaban dando vueltas en el momento, muchas de las cuales eran coherentes con los que les mostraba al comienzo, eh, con el contexto de esa imagen en donde se veía el resumen de todas las propuestas que se han hecho del origen de las aves y con qué animales están relacionados. Y este autor llega a la conclusión, un poco antojadiza, que hay una característica que él no encuentra
en los dinosaurios o no reconoce en los dinosaurios, pero que sí en los dinosaurios terópodos, en estos grandes carnívoros tipo tiranosaurus, velociraptor, ¿cierto? En lo que se conocía hasta la época, recuerdo estaba hablando a comienzos del siglo XX, en 1926, eh, no reconoce la fúrcula. El huesito de la suerte también mejor conocido, ¿cierto? Para los que les guste el pollito asado. Y este huesito sí está presente en los cocodrilos y en otros arcosaurios más basales. Entonces, en una interpretación bien particular de la Dei de Dolo, dolo autor, no dolo cuando hay dolo en algo, eh, esta ley de irreversibilidad, que sostiene que una característica evolutiva que se pierde no puede ser recuperada. De nuevo, sensulato, muy vulgarmente explicado. Entonces, dice, al estar presente en los arcosaurios basales y al estar presente en las aves, pero no estar presente en los dinosaurios, entonces la ausencia de la fúrcula en los dinosaurios no permitiría demostrar que estos mantienen una ancestría en común más reciente con las aves que las aves con, por ejemplo, los cocodrilos. Por lo tanto, el origen de las aves tiene que estar hacia los arcosaurios basales y no dentro de los dinosaurios. Y esta interpretación que pasa por alto toda la otra evidencia que ya se había reunido o lo que, por ejemplo, planteaba ya Huxley en su momento, es lo que llevó a la eh, hipótesis o a lo sostenido durante gran parte del siglo XX, que es entonces el origen de las aves se encuentra hacia lo que en ese momento se denominaba un término ya en uso, los tecodontos, hacia el origen de los arcosaurios, ¿cierto? Muy por fuera de los dinosaurios y no guardan relación con estos. Esta hipótesis permaneció en el tiempo y obviamente varias propuestas se hicieron en búsqueda de una explicación que consensuara la interpretación que daba Heyman de la ausencia de la fúrcula en cuanto al origen de las aves, desestimando en ese momento esta interpretación que hoy en día hemos reunido evidencia. Es, como les digo, la más plausible, la más verosímil en base a todos los antecedentes. Interpretaciones que, por ejemplo, colocaban a las aves hacia las bases de los arcosaurios relacionados con el grupo de reptiles denominados los prolacertiformes, en donde, por ejemplo, Cosesaurus era uno de los candidatos, principalmente, como pueden ver, por las características de un endocráneo expandido, similar al de las aves. Sin embargo, las características, el estudio en detalle de este fósil demuestra que las características más superficiales que podrían relacionarlo con las aves son eh, las características, perdón, que podrían relacionarlo con las aves son principalmente superficiales y la interpretación de una suerte de integumento posiblemente plumoso está también más o menos desestimado, poco claro, más como un artefacto posiblemente de la preservación del individuo. Misma circunstancia, ¿cierto? Acá con el descubrimiento de Megalancosaurus, otra propuesta también se le propuso como se le presentó, se le consideró un pariente de las aves. Aquí hay alguna comparación bien antojadiza en la publicación de Feducha y Wild, ¿cierto? Respecto a colocar aquí en la misma disposición este fósil de un pariente de las taguas, gallínula. Eh, no sé cuál especie en particular es, pero incluso en la misma disposición en donde está el fósil para poder hacer esa interpretación antojadiza este fósil también como un posible candidato de un
ancestro en común con las aves. Sin embargo, el considerar esta posición filogenética de las aves significa, se recordarán ustedes, que para poder construir este árbol, o el principio que estamos requiriendo es la menor cantidad de pasos posible. Y esta posición de las aves, por la cantidad de reversiones de características que vuelven a aparecer independientemente en los dos grupos, es decir, si desestimamos todas las características en común que comparten los dinosaurios terópodos con las aves para que esta fuera su posición, estamos hablando de cientos de pasos adicionales en este árbol y por lo tanto la interpretación bajo este principio de máxima parsimonia no sería la más plausible para poder proponer esta posición. Un trabajo clásico, ¿cierto? Es el de Walker, porque Walker hace una comparación principalmente de características del cráneo de las aves con los cocodrilos y plantea la idea entonces de que las aves deben guardar alguna relación con los cocodrilos, en alguna relación en particular. Por ejemplo, esta imagen en particular de su trabajo hace referencia a esta posición de las aves dentro de los cocodrilos, comparándolo con Sphenosuchus. Y es parte de la evidencia que es considerada posteriormente para la teoría dinosauriana de las aves, pero principalmente como características típicamente arcosaurianas. Es decir, eh, sí, las aves guardan una relación con los cocodrilos, no una relación del ancestro en común más reciente como estas propuestas, pero sí obviamente están considerados dentro del mismo grupo de lo que denominamos arcosaurios, o que podríamos decirlo incluso de ciertas formas, los arcosaurios son el grupo que reúne a todos los descendientes del ancestro en común más reciente entre un ave y un cocodrilo. Ostrom en particular, John Ostrom, en los años 70, reúne la evidencia principalmente mediante dos grandes trabajos, dos monografías que también tengo la suerte de tener los originales aquí en mis manos. Uno es su descripción de Deinonychus antiropus, del Cretácico de Montana de 1970, y otro es una descripción de Archaeopteryx que publica en el Biological Journal of the Linnean Society, en donde toma la hipótesis de Heilmann y presenta que ya hacia esos años, hacia los años 70, ya la fúrcula era un hueso, una característica que estaba descrita en una serie de dinosaurios y por lo tanto desestimaba el principal argumento que había dado en su momento Heilmann para eh, eh, proponer entonces que las aves no estaban anidadas dentro de los terópodos, además de reconocer una serie de otras características que son compartidas entre particularmente los dinosaurios terópodos y las aves, como son, por ejemplo, la presencia de un carpal semilunar. Aquí tenemos, por ejemplo, en 1997, la descripción de la presencia de la fúrcula, en particular en Velociraptor, que es lo mismo que estábamos viendo ahí en la imagen anterior, anidado dentro del árbol. Este es el trabajo que les estaba comentando. Yo tengo el original, que es una tapita celeste de mucho más humilde edición, típico de los journals de la época. Em, pero esta es una edición que se hizo especial por los 50 años, también prologada por Gautier, que es un autor que también vamos a revisar ahí, es de interés para las propuestas que da dentro del origen del ave y la taxonomía de las mismas va en el parámetro de esta interpretación, de esta hipótesis de parentesco. Y como les decía, además ya de desestimar el argumento de Heilmann, que durante todo el siglo XX, durante gran parte del siglo XX, o durante 50 años, prácticamente medio siglo, había mantenido a las aves por fuera de los dinosaurios y relacionadas principalmente, ¿cierto?, a alguna forma de arcosaurio basal no descrita. También plantea las similitudes importantes que hay entre la osteología de las aves, Archaeopteryx, y los dinosaurios maniraptores
como Deinonychus, como son principalmente la presencia de una característica que vamos a ver en detalle, se repite como es la presencia de un carpal semilunar, que es este huesito que se encuentra ahí en particular y que relaciona principalmente como una característica de las aves y de estos grupos de dinosaurios y por lo tanto los eh, reúne en su mayoría dentro de este grupo más inclusivo que aves, menos inclusivo que terópodos, que son los maniraptores. Es así como eh, Ostrom publica en el 73 el trabajo seminal denominado La ancestría de las aves, en donde dice que, bueno, este estudio en general entonces es que el origen más probable de, de las características de celurosaurio que tiene Archaeopteryx, vamos a entrar en el detalle del uso de sus nombres, pero de este grupo general de dinosaurios terópodos, es principalmente por la herencia de pertenecer dentro de este grupo. Y te concluye este trabajo con esta frase en la cual dice que esta propuesta filogenética en consecuencia implica que lo que denominamos dinosaurios no se extinguieron sin descendiente, sino que además las plumas como aisladores térmicos pudieron ser la principal razón para eh, la sobrevivencia de sus descendientes. Es decir, a diferencia de quizás la noción particular que podamos tener en general de entender a los dinosaurios como un grupo que se encuentra extinto, hoy por hoy sabemos que es un grupo que está completamente vivo. Hay una línea sobreviviente, que son la línea de las aves, y que comprende más de 10.000 especies de dinosaurios en todo el mundo, como lo veíamos desde el comienzo de esta ponencia. Si nos ubicamos entonces, ¿cierto? Como ya los decíamos, los dinosaurios dentro de los arcosaurios son un grupo que previamente considerábamos extintos dentro de y cercanamente relacionados a los cocodrilos. Y dentro de estos dinosaurios, ¿cierto? Tenemos los dinosaurios terópodos, en donde un grupo particular de los celorosaurios, el cual mayoritariamente va a considerar inclusivamente grupos más conocidos como los tiranosaurios. Hay una anidación en donde encontramos a las aves más cercanamente relacionados o compartiendo un ancestro en común más reciente con formas como los dromeosáuridos, ya sean Deinonychus, que lo veíamos ahí en esa portada del trabajo de Ostrom, Velociraptor o Utahraptor, entre otros que ustedes ciertos nombres que posiblemente conocen. Y el uso del término aves, aquí lo vamos a usar indistintamente para todos, incluyendo Archaeopteryx, pero en particular es Crackraft el que propone, no, perdón, Gautier, el que propone, ¿cierto?, el para distinguir aves como los grupos, como el grupo Corona moderno, es decir, las aves que conocemos exclusivamente actualmente reciente, que son aquellas que sobreviven el límite Cretácico Paleógeno, es decir, la gran extinción de hace 66 millones de años atrás, funda entonces un nombre más inclusivo denominado aviale. Sin embargo, nosotros los vamos a usar indistintamente, ¿cierto? Para evitar confusiones, porque aviale básicamente hace sentido a incluir a las aves y todas las formas basales que vamos a ver comprenden una gran diversidad de otras aves que incluso algunas están extintas como las aves del Mesozoico, como las enantiornites, como el propio Archaeopteryx. Pero en estricto rigor, cierto, Gautier hace esta diferencia de denominar aviale a un grupo más inclusivo que incluye el grupo corona de las aves modernas y todas las aves extintas fósiles que se encuentran, cierto, principalmente en el Mesozoico. Hay una
a pesar de toda esta reunión de evidencia, obviamente la propuesta, al igual como fue originalmente con Huxley, no fue libre de críticas, de consideraciones y de detractores, obviamente, en el tiempo, porque se imaginarán ustedes que eh, la evidencia osteológica requiere una interpretación no solamente propiamente anatómica, sino que también dentro del desarrollo de los organismos, y nos encontramos con que tenemos algo en común eh, que caracteriza a todas las aves, importante, relevante, y que si lo comparamos, por ejemplo, con este dromeosáurido Utahraptor de gran tamaño, ¿cierto? Uno de los más grandotes, aquí un mucho más joven yo, eh, se preguntarán ustedes qué es lo que podemos ver en las aves, pero que no podemos ver en particular en el fósil de Utahraptor. No sé si alguien quiere contribuir con una respuesta ahí en el chat que se le ocurra qué es lo que no estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en todas estas aves modernas, pero que no estamos viendo en Utahraptor o en los fósiles de estos grupos de dinosaurios, que ahora vamos a tener el cuidado de mencionarlos como dinosaurios no avianos para no para utilizar correctamente eh, el término ahí filogenético? Ah, por el lado del tejido blando va, sí, sí. Eh, no, porque la ausencia de dientes estaría presente en el fósil. Tampoco el pico o la ranfoteca, porque eso también estaría presente o tendríamos evidencia. De hecho, conocemos evidencia que está presente en alguno de estos dinosaurios no avianos, presencia de una suerte de ranfoteca. Em, no ausencia de dientes, va más por la línea del tejido blando. Hay algo que es muy llamativo que está acá en estas cuatro especies. Las aves tienen garras en sus extremidades posteriores y eso también estaría presente en el fósil. Hay algo que no está en el fósil, que no está conservado en el fósil. Ranfoteca es la estructura córnea que recubre el pico. Eh, no, no, porque lo óseo, a ver, descartemos todo lo que sea óseo, porque lo óseo lo vamos a ver en el fósil. Es la parte dura que se va a conservar en un típico fósil de vertebrado. Por eso le decía, la pregunta va más por la parte del tejido blando, que hay algo que no se conserva o no está conservado en este fósil, así como está aquí mostrado. Ya, pero los pigmentos son, sí, parte de donde se ven las plumas, precisamente. Eh, Ya les mostraba originalmente cómo en el caso de Archaeopteryx todas las características óseas eran las de un dinosaurio y si a Archaeopteryx lo desprovíamos del registro de plumas que tiene, sería difícilmente interpretado como un ave. E incluso esa es la misma interpretación que hace Huxley cuando dice, bueno, este es esta suerte de eslabón perdido. Tiene esqueleto de dinosaurio con plumas de ave, por lo tanto es este paso intermedio que Huxley está obsesionado en su búsqueda. Por lo tanto, podemos reunir muchas características de óseas de los dromeosaurios o de los dinosaurios que nos den cuenta de que están emparentados con las aves, pero la característica propiamente tal que nosotros reconocemos hoy en día en todas las aves modernas son las plumas. E incluso a tal grado que si hacemos una nueva reinterpretación, ¿cierto?, de Utahraptor, de cómo se vería, lo vamos a imaginar con plumas. Y principalmente eso porque a pesar de la propuesta, ¿cierto?, de que ya se había hecho popular en en los años 70, sobre todo en los círculos académicos, de esta relación de parentesco de los dinosaurios con las aves, eh, esta, como les decía, todavía tenía sus detractores y faltaba, ¿cierto?, la bala de plata. Y la bala de plata
No llegó hasta los hallazgos a finales de los 90, principalmente en Liaoning, en China, de restos de dinosaurios, de una gran diversidad de dinosaurios conservados en un gran grado de detalle, con la presencia del integumento, ¿cierto?, filiforme a modo de pluma, demostrando que posiblemente basalmente gran parte de los dinosaurios ya presentaban estas características de pluma que ya Ostrom lo había dejado ver. Entonces, cierta forma, cuando digan cuando en paleontología no se pueden hacer hipótesis porque no es una ciencia experimental, ustedes pueden poner como contraejemplo de que Ostrom, en cierta forma, propone como hipótesis de que eventualmente va a tener lugar el hallazgo de dinosaurios con evidencia de pluma. Y estos van a ser abundantes y posiblemente van a ser muy basales. Y así como, por ejemplo, el primero de estos hallazgos es Sinosauropteryx prima, el primer dragón emplumado de China, quiere decir ese nombre. Eh, Representado, ¿cierto?, por este fósil que está acá y que tiene plumas que recorren, ¿cierto?, todo su cuerpo, plumas filiformes, no plumas penáceas como las que vamos a encontrar después en las aves, y que además filogenéticamente corresponde a un celurosaurio, es decir, a este grupo que veíamos anteriormente en el ave, perdón, en el árbol, es tan inclusivo que incluye entonces a tiranosaurios. Dejan de ser las plumas una característica exclusiva de las aves, sino que pasan a ser una característica propia, ¿cierto?, de los dinosaurios. Las evidencias suelen ser bastante abundantes, ¿cierto? Caudipteryx es otro ejemplo que está acá de fósil de Caudipteryx con la presencia de las plumas, y lo que nos lleva, ¿cierto?, a una reconstrucción artística, ¿cierto?, de cómo debiesen haber lucido los terópodos con una apariencia más aviana, más similar a un pollo, que es la característica de reptil que típicamente reconocimos, ¿cierto?, en todas estas bolsitas de dinosaurios de juguete que todos tuvimos alguna vez. En consecuencia, hoy por hoy reunimos ya un número importante de evidencia que nos permite ver que en el gran árbol de los arcosaurios tenemos una eh, interpretación de las relaciones de parentesco en donde las aves son un grupo que está anidado dentro de lo que denominamos dinosaurios, por lo tanto nunca más vamos a utilizar el término dinosaurio para referirnos solamente al grupo parafilético que son los dinosaurios no avianos, sino que cuando utilizamos la palabra dinosaurio hacemos referencia obviamente, hoy aquí hay un condoro, pero bueno, no lo da lo mismo. No, no lo van a notar. O bueno, sí, sí, quizás lo notan después más adelante, pero no es tan grave. Pero hay un pequeño condoro en donde está la posición del nombre de dinosaurio aquí. Pero bueno, corresponde como les decía, a la totalidad de este grupo e incluye a las aves, aves que también para excluir o para reconocer al grupo más inclusivo que reconoce también las aves fósiles con características no tan propias de las aves modernas, lo podemos llamar aviales, y que este grupo en particular, con el grupo de dinosaurios que comparte un ancestro en común más reciente que con cualquier otro, es con los dromeosaurios, ¿cierto? Estas formas tipo como ya Deinonychus, que fue el fósil que reabrió esta discusión, o Velociraptor, por ejemplo. Y la presencia de las plumas, como les decía, son reconocidas ya a finales de los 90 en celurosaurios bastante atrás, por decirlo, en el árbol, como son Sinosauropteryx, ¿cierto? Acá dentro, ¿cierto?, de toda esta cadena dentro de todos estos grupos inclusivos mayores. Por lo tanto, si alguna forma de pluma o de integumento plumoso está presente acá y en las aves, podemos reconocer entonces que todos los organismos que estén anidados aquí dentro, aunque se presenten o no dentro de lo que he observado en el registro fósil, por este anidamiento, podemos reconocer que son entonces formas emplumadas.
Por lo tanto, en las próximas oportunidades, en las próximas sesiones, lo que nos vamos a hacer es recorrer entonces este árbol. Vamos a partir desde los terópodos, reconociendo ciertos estos grupos, viendo cómo están emparentados entre sí, las características principales de estos grupos y centrándonos, como les decía, en la adquisición de las características que reconocemos típicamente avianas. Ya fuimos reconociendo algunas, ¿cierto? Vimos que las plumas son bastante antiguas, por lo menos hay alguna evidencia que es otra de que a lo menos todos los dinosaurios presentan alguna suerte de filamento. Ya la fúrcula, que fue parte de la discordia que llevó a desestimar la teoría dinosauriana de las aves durante gran parte del siglo XX, eh, la reconocemos también dentro de todos los terópodos. Vamos a ver que las alas están también presentes dentro del grupo externo más cercanamente relacionado con el uso indistinto, ya sea de aviales o aves, ¿cierto? También para referirnos a lo que son las aves modernas podemos utilizar el término neornites, y que por lo tanto cuando vemos que todas estas características que son típicamente de las aves aparecen mucho antes, mucho más atrás, mucho más ampliamente dentro del árbol que anida a las aves, nos vamos a encontrar en consecuencia que entonces, ¿qué es lo que es un ave moderna? ¿Qué es lo que es un neorniteo? Una de las preguntas que nos vamos a abocar a responder y que son además, entre otras cosas, el único grupo de dinosaurios sobreviviente al límite KP hace 66 millones de años. Parte de eso entonces va a ser, como les decía, estudiar dentro de este grupo aviale ave toda esta diversidad de aviales o aves fósiles que no superan este límite y ver entonces cuáles son las características de las aves modernas que superan este límite y que son la única línea sobreviviente. Pero como pueden ver, una cosa arquetípica de como lo que entendemos por ave, como este animal alado, emplumado, vemos que hay una gran diversidad ya dentro del Mesozoico, eh, desde el origen de Archaeopteryx, y que por lo tanto las aves son un grupo mucho más extenso, mucho más diverso que lo que reconocemos únicamente como las aves modernas o las que vemos actualmente. Y adicionalmente vamos a revisar, cierto, posteriormente las relaciones de parentesco entre los grupos de estas aves modernas, neornites, aves slash neornite, y obviamente el registro fósil de estas aves, ¿cierto? Los fósiles de pingüinos, los fósiles de paleognatos que vamos a tener la posibilidad también de revisar. Ese va a ser el desafío a futuro en el resto de la continuidad de esta presentación. Eso por esta ocasión. Voy a liberar acá por si alguien tiene alguna pregunta o duda en particular, se sienta ahí en la libertad de realizarla. Me dan un segundo que tengo que ver cómo se hace eso. Acá está, ya. Ok, está liberado si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta. Sí,